Buenos días, nos encontramos un miércoles más, como cada miércoles, aquí en la UNED para realizar nuestro programa Los Desayunos de la UNED. Hoy tenemos con nosotros, buenos días Laura, a Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en Melilla. Hola, muy buenos días. Laura. También tenemos con nosotros a nuestros compañeros de Popular Televisión, a los que también saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Y a nuestro compañero de Onda Cero Moja. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Laura, para empezar la entrevista me gustaría preguntarte, para iniciar, tras la celebración del 8 de marzo, ¿qué balance hace de las actividades organizadas en Melilla con motivo del Día Internacional de la Mujer? Bueno, pues como cada año, en el Día Internacional de la Mujer, pues destacamos, como siempre decimos, la importancia de recordar los avances que hemos ido alcanzando muy poquito a poco gracias a la lucha, sobre todo de las mujeres, a la lucha feminista, y no solo celebramos los avances, sino que recordamos la necesidad de seguir avanzando en esa consecución de derechos y de consolidar los derechos adquiridos. Y como cada año en Melilla se celebran distintas actuaciones, tanto desde la propia Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, como desde otros espacios, como en la Ciudad Autónoma, pues concretamente desde el área de igualdad, pero también destacar el trabajo tan grande que se hace desde otros espacios, como pueden ser sobre todo centros educativos. Prácticamente todos los centros de Melilla, todos los centros de la ciudad se han volcado con el Día Internacional de la Mujer, se han realizado actividades en materia de coeducación, actividades que ponen el centro en mujeres referentes, actividades que ponen el centro en la ruptura con los estereotipos de género, y yo creo que es muy importante destacar el trabajo que se hace de otros ámbitos más allá del institucional para conmemorar este día, y también destacar el trabajo que se hace desde las entidades y organizaciones también, que también han hecho muchas actividades con distintos colectivos, y yo creo que es importante valorar esa sensibilidad que desde distintos ámbitos vemos que va permeando y que al final, pues como en cascada, ¿no?, también llega al resto de la sociedad de Melilla, y yo creo que por lo que tenemos constancia ha sido un 8 de marzo reivindicativo, ha habido una gran participación en las actividades que se han desarrollado, pero es cierto que bueno, echamos en falta la movilización ciudadana, ¿no?, el que hubiéramos podido tener concentraciones y manifestaciones como en el resto de España, pero bueno, esperemos que las plataformas ciudadanas se consoliden de nuevo y que en los próximos años tengamos esta movilización también. Y hablando también de centros educativos, ¿cómo colabora la delegación del Gobierno con estos centros educativos también, ya no solo en el 8M, sino a nivel general? Los centros educativos trabajan todo el año en materia de igualdad y coeducación, sobre todo a través de sus responsables de igualdad y los agentes de coeducación que llegan a través de los fondos del Pacto de Estado, y desde la unidad, concretamente desde la delegación, trabajamos prácticamente codo con codo con la dirección provincial y a su vez con las responsables de igualdad de los centros. Formamos parte, la propia Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer forma parte de esas escuelas por la igualdad que se crearon ya en el año 2018 y que han ido poco a poco avanzando, creciendo, sumando a otras personas de los centros y a los claustros. Y bueno, estamos trabajando no solo en formación de los agentes y de los responsables de igualdad, sino en formación de todo el profesorado. De hecho, la unidad colabora con la dirección provincial en una iniciativa puntera que es la formación Claustros que Coeducan, que tuvo la primera edición ya en este año pasado, y que este mes de abril volverá de nuevo a coeducar a todos los claustros de la ciudad, además de forma prácticamente obligatoria, es decir, que todos los profesores y profesoras de nuestra ciudad tendrán una formación en coeducación, y no solo en coeducación, también en violencia de género, que creemos que es tan importante. Trabajamos formando al profesorado, trabajamos a su vez también haciendo formaciones con familias, siempre que se nos solicita desde los distintos ámbitos educativos, y trabajamos con el alumnado en la prevención de las violencias sobre las mujeres y en la educación en igualdad,
a través del plan director, que como sabrán es un plan que se lleva a cabo desde el Ministerio del Interior y en el que colabora la Dirección Provincial y la Delegación del Gobierno en la parte sobre todo de violencia de género, concretamente la unidad, y ahora mismo acabamos de empezar con estas charlas del plan director que se dan a todos los cuartos de la ESO de nuestra ciudad, a todos los cuartos de Melilla. Y hemos tenido, el lunes estuvimos ya en el Virgen de la Victoria, ayer estuvimos en el Miguel Fernández, hoy estaremos en el Buen Consejo, y la idea es seguir avanzando en esa prevención de la violencia de género y también visibilizando todos los estereotipos y todas las desigualdades que son la base de esa violencia. Sí, Laura, esta semana ha sido una semana concreta muy intensa con el tema de 8M. Ya ha adelantado usted un poquito esa valoración que ha hecho con la participación ciudadana, resaltando que faltaba esa manifestación. ¿Por qué no se ha llegado a convocar y a celebrar aquí en Melilla? Bueno, yo creo que Melilla, además de que es pequeñita y que bueno, las distintas personas que están muy involucradas, sobre todo en estos ámbitos, trabajan además en espacios que tienen que ver con la prevención, con la igualdad, etcétera. Y yo quiero pensar que cada una de estas personas, que además formaban parte de todas estas plataformas ciudadanas que han estado en otros momentos funcionando, pues están activas desde cada uno de sus espacios y bueno, hay momentos en los que es verdad que reconocemos que en ciudades pequeñitas es difícil movilizar y aparte tenemos muchas actividades. Esto no suele pasar, nos pasa en el 25 de noviembre, nos pasa en el 8 de marzo, todas las administraciones, las organizaciones, los centros hacen sus actividades y a veces bueno, pues cuesta un poquito más. También este año reconocer que el 8 de marzo casi caía en domingo, hicimos las concentraciones y las declaraciones institucionales en viernes y bueno, se ha difuminado un poco las actividades que se han ido además prolongando y que continúan, porque no acabaron el domingo, van a continuar esta semana, continúan la semana que viene y hay todavía muchas actividades relacionadas con el 8 de marzo. Si no recuerdo mal, hoy mismo uno de los centros educativos, el IES Rusadí, hacía una de las presentaciones de las exposiciones que llevan a cabo y hay otros centros que siguen estas semanas también y esto bueno pues tiene a mucha parte de las personas implicadas pues actuando en otros espacios. Yo creo que eso también influye, ¿no? Sí, ¿cuál es la situación actual de la violencia de género en Melilla y cuál es la última cifra de mujeres víctimas registradas en la ciudad en 2026? Sí, bueno, el dato genérico que tenemos es el que tenemos y con el que cerramos el balance del año 2025, que teníamos en torno a 284 denuncias por violencia de género y a día de hoy estamos en una media de 22 denuncias el mes de enero y febrero. Es cierto que hemos visto como un pequeño descenso en el número de las denuncias, que también lo observamos al cerrar el balance 2025, que veíamos un descenso de en torno a un 14%, y yo creo que estamos un poco en esa misma dinámica, pero en referencia al número de mujeres que están con protección, sí vemos un aumento, tenemos más de 230 mujeres ahora mismo en la ciudad en el sistema Biogen, es decir, mujeres con nivel de riesgo y con protección policial que están ahora mismo siendo acompañadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bueno, aunque hemos visto ese descenso, el balance que hicimos es que verdaderamente observamos que aumenta la protección en cuanto a mujeres porque hay mejoras en el sistema. Hemos visto que las últimas mejoras del Ministerio del Interior han conseguido mantener los casos activos durante más tiempo, a su vez también que mujeres que no han podido denunciar o que no han querido denunciar, aún así se les va a proteger gracias al nuevo protocolo 0 que permite a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tener a las mujeres más tiempo en protección, pero a su vez también recabar la información de otras personas cercanas, independientemente de que esta mujer no quiera interponer denuncia, y todo esto hace que sí observemos un aumento del número de las mujeres que sí están en el sistema ahora mismo con protección. Teníamos en el día de ayer, los datos van cambiando continuamente, en el día de ayer teníamos 2 riesgos altos. Y bueno, pues es cierto que tenemos muchas mujeres con hijos menores a su cargo, normalmente está casi en un 70%, por lo tanto cuando hablamos de las mujeres que están con protección policial tenemos que recordar que no solo están las mujeres con protección policial, que están también sus hijos e hijas que también están en el sistema, por lo tanto el número de personas que hay en nuestra ciudad con protección policial es mucho más amplio. Pero como siempre comento, estamos hablando de los casos que tenemos activos, los casos denunciados, pero que se denuncia un porcentaje mínimo de la violencia de género. Se denuncia en torno a un
30% aproximadamente, no llega, y por lo tanto la mayor parte de la violencia de género que tengamos en la ciudad está escondida, silenciada de alguna manera, y solo estamos hablando de la violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja. Ahí no estamos hablando del número de mujeres que pueden ser violentadas desde otros espacios, como puede ser la violencia sexual, matrimonio forzado, explotación sexual, etcétera. ¿Cómo desde la delegación se analiza un poco? Porque cuando bajan las denuncias entiendo que hay que analizar si lo que bajan son las denuncias porque hay una baja en el número de agresiones o de violencia, o la gente no se atreve, las mujeres no se atreven a denunciar. ¿Cómo se analiza esto desde delegación del Gobierno? Siempre que observamos los datos de la petición de ayuda, puede ser de las denuncias, puede ser del 016, tenemos en cuenta siempre esa visión de que lo que se está denunciando sabemos que es un porcentaje muy pequeñito. Entonces es verdad que cada vez que vemos un aumento de las denuncias lo observamos como un aumento, sobre todo en la verbalización de la violencia. Que se reduzcan las denuncias no nos parece normalmente un dato que tengamos que valorar como positivo, porque consideramos que verdaderamente lo que estamos viendo es que no se está verbalizando esa situación de violencia, y creo que va a ser un poco el dato que vamos a observar también a nivel nacional. Hemos observado en los 2 últimos años un aumento muy importante de las denuncias, que lo valorábamos como esa petición de ayuda. En torno a casi 200.000 mujeres denunciaron en los 2 últimos años, 199.000 denuncias se interpusieron, tanto en el 2025 como en el 2024, cuando la media venía a ser unas 166.000 denuncias al año, y sin embargo en los 2 últimos años vimos ese aumento tanto en el número de las denuncias como en la petición de ayuda a través del 016, es decir, en el uso de los recursos del Estado más utilizados en violencia de género. Pero sin embargo en paralelo estamos observando esas valoraciones que nos están dando los últimos estudios, sobre todo el barómetro, el estudio de juventud y adolescencia, donde estamos viendo la percepción que se está teniendo a nivel social de la realidad de la violencia de género y de la realidad de la violencia de género como un problema social y un problema estructural, y sin embargo lo que estamos observando es que hay un retroceso en este sentido, ¿no? Que 1 de cada 100 personas entrevistadas en este barómetro consideraba la violencia de género como un problema de primer orden, y que había un número importante de cuestiones que eran consideradas por delante de la violencia de género, cuando tenemos a 1 de cada 2 mujeres en nuestro país que ha sufrido una violencia de género, según la macroencuesta del 2019. Por lo tanto, el análisis debe de ser que lo que podemos estar observando, y yo creo que coincido con algunas de las personas que a nivel internacional y también a nivel nacional están observando estos datos, como pueden ser Miguel Lorente, la propia Fiscalía, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, etcétera. Esto se puede estar materializando en un silenciamiento de las violencias, que las mujeres estén pensándose más interponer una denuncia porque puedan ser cuestionadas o porque puedan no ser creídas. Y bueno, y en relación también con las redes sociales, ¿cómo se detecta ese tipo de violencia dentro de las redes sociales? Bueno, ahora mismo además hemos puesto de lleno una parte importante del trabajo que se está haciendo, tanto se ha hecho en el Pacto de Estado como se está haciendo en sensibilización, en esas violencias, sobre todo digitales. De hecho, el propio Pacto de Estado señala estas violencias digitales como prioritarias, como también señalaba las violencias vicarias, y precisamente este 8 de marzo la campaña de sensibilización iba centrada en las violencias que se están ejerciendo sobre las mujeres y sobre las niñas en todos estos medios, tanto en redes como en plataformas, etcétera. Una de las cuestiones que estamos destacando es que estas violencias digitales son violencias, no por ser digitales son menos violencias, y que son reales y que tienen unos efectos en las mujeres y también a su vez, como no, en las menores, que son bastante importantes y además muy duraderos en el tiempo, ¿no? Cuando se ejerce una violencia en cualquier red social, la extensión de esa violencia es muy amplia
y llega, si en un momento determinado, cuando se gestiona violencia, todavía no teníamos uso de estas redes, se gestiona violencia, por ejemplo, en un centro educativo hacia una menor de contenido, por ejemplo, sexual, pues la difusión de esa violencia pues tenía un espacio limitado, pero es que ahora mismo la extensión es muy amplia, aparte muy duradera. Entonces, en este momento estamos destacando que esas violencias son reales, que se materializan en daños en las víctimas y que no son casuales, que ahora mismo los medios de comunicación y los medios a través de los que sobre todo la gente más joven se desenvuelve son estas redes y se está creando la conciencia colectiva en estos medios y por lo tanto es muy importante entender que ahora mismo el machismo está campando a sus anchas en todos estos medios y que sobre todo los chicos y las chicas jóvenes, sobre todo en este caso, ni que decir los chicos, están asumiendo discursos tanto negacionistas, discursos misóginos y que es muy importante desde la educación y sobre todo desde la coeducación poder actuar para contrarrestar esto, porque es cierto que es muy complicado, las familias solas no pueden, a veces ni siquiera tienen las posibilidades de hacerlo porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de acceder a medios, etcétera, y que para ello, bueno, pues la prevención es fundamental, pero claro que no podemos poner solo la mirada en el ámbito educativo, sería injusto también, ¿no? Que todo educa y quizás tenemos ahora un momento importantísimo para pensar en que debemos de empezar a limitar el acceso para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas de esos contenidos a los que están accediendo. La mayor parte de las denuncias que se están poniendo de menores sobre violencia en estos medios son menores muy pequeños y pequeñas, es decir, niñas y niños, porque también son niños, entre 10 y 12 años. Por lo tanto, cuando le preguntamos a los chicos jóvenes, ¿cómo veis que se limite a los 16 años el acceso a este tipo de redes? Se echan las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo nos van a limitar? Pero cuando les pregunta, bueno, ¿sabes que a tu hermano o a tu hermana le está llegando este contenido? ¿Tú no crees que es importante que protejamos? Y verdaderamente los chicos jóvenes y las chicas jóvenes saben que esos contenidos le están llegando incluso a los más pequeños y saben que por lo tanto o actuamos y legislamos o llegaríamos tarde, porque ni qué decir del acceso a la pornografía, por ejemplo, que sabemos que ahora mismo están accediendo nuestros niños con una media de 8 años, están llegando por casualidad en la mayor parte de los casos a la pornografía, porque esta los encuentra a ellos y que están consumiendo ya con 12, 13 años violencia. Están consumiendo violencia y están entendiendo que esa forma de relacionarse a través de la violencia, a través de la explotación del cuerpo de la mujer y cosificación del cuerpo de la mujer es una forma real de mantener relaciones que en el día de mañana puede, y en el día de mañana y no tanto, porque ya sabemos que se están dando aumentos en las violencias sexuales en chicos y chicas más jóvenes y por lo tanto hay que cortar esto urgentemente y yo creo que tenemos que ver cómo todos esos mensajes están totalmente ahora mismo poniendo en peligro a nuestros niños y a nuestras niñas. Desde luego sorprende cuando vemos a un chaval, una chavala de 10, 12 años con un teléfono móvil y es algo que cuando nosotros éramos más jóvenes no era usual. Y esta violencia de género, como usted muchas veces ha señalado, se adapta, evoluciona. Entonces, ¿cómo su unidad intenta también adaptarse a esa lucha? Sí, el machismo tiene una capacidad sorprendente de transformarse, se transforma, se adapta, como bien dice, y lo hemos ido observando. Fijaros, lo hemos observado en pandemia. En pandemia se observa claramente como por ejemplo, las mujeres que estaban explotadas fueron transitando. Las mujeres que estaban explotadas y podían estar explotadas en situación de calle en nuestro país, transitaron de las calles a la pornografía y a la pornografía en redes y esto es algo que hemos observado en un momento tan importante como fue la pandemia, que yo diría que fue un momento en el que pudimos ver como un experimento, ¿no?, de cuál era la realidad de la violencia de género y que nos puso muy claro que todas estas violencias se iban adaptando a las circunstancias, a la situación y no dejaban de producirse. Desde la unidad hemos intentado ir adaptando no solo en prevención, que quizás es en el ámbito donde más hemos necesitado adaptar, porque en protección pues todas las instrucciones que nos van llegando, sobre todo en materia de seguridad, pero en prevención incluso el propio plan director, que era centrado sobre todo en violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, que era donde más poníamos
la mirada. Ahora mismo es cierto que hemos intentado adaptarlo a estas nuevas formas de violencia. La semana pasada preparando los contenidos para las charlas del plan director, pues he tenido que reducir y empezamos a pensar a ver de qué manera enfocamos para no solo centrarnos en la violencia de género en ámbito de pareja, sino también llegar de lleno al alumnado con todo lo que tiene que ver con las violencias sexuales, que es ahora mismo un campo de batalla, y acercarnos a ellos, explicarles y a ellas, explicarles todo lo que tiene que ver con estos nuevos medios, esos nuevos mensajes que se van transmitiendo, esas plataformas como por ejemplo OnlyFans. Hemos considerado que era importante hablar de este tipo de plataformas con nuestras chicas jóvenes y con nuestros chicos y explicarles en qué consiste y cómo blanquea este tipo de plataformas la explotación de las mujeres, la cosificación del cuerpo, y cómo en muchos de estos casos muchas chicas son jóvenes y son menores, y en otras plataformas como pueden ser los Sugar Daddy y todo esto que ahora mismo para ellos es algo súper normal y súper común. Y desde la unidad en prevención, por lo tanto, tenemos muy claro que tenemos que ir cambiando los contenidos para poder acercarnos a lo que están viviendo nuestros chicos y nuestras chicas jóvenes, porque si no corremos el riesgo de estar intentando prevenir pero no estar hablando los mismos lenguajes. Y cuando damos por ejemplo las charlas de formación y hablamos de esos mensajes encadenados, yo les digo, ¿sabéis lo que es el mensaje encadenado de la racha, no? Y todos los chicos y las chicas me miran y sonríen porque todos saben lo que es, y sin embargo cuando le preguntamos a los profes qué es esto, te miran como diciendo, no sé de lo que estás hablando. O otro tipo de términos con los que estamos asistiendo en redes sociales, con los que se definen a las mujeres, como pueden ser charos, como pueden ser otros tipos de términos mucho más humillantes, ¿no? Como el caldo de pollo, etcétera. Los chicos y chicas jóvenes saben muy bien de lo que estamos hablando, y sin embargo el lenguaje a veces de las personas que están formándonos no es el mismo lenguaje. Es cierto que ahí es donde podemos adaptarnos más, pero para eso tenemos que estar formándonos continuamente. Yo siempre lo digo, no son las personas que están en prevención, sino las personas que también están en protección, pero es muy importante también adaptar en materia penal, porque ahora mismo hay delitos que hasta hace muy poquito no estaban tipificados, ¿no? Y entonces empezar, como podía ser la violencia económica, como puede ser, como estamos ahora avanzando en violencia vicaria, pues lo mismo nos pasaba con las violencias digitales. Y esto va tan rápido que debemos de ir legislando muy rápido y formándonos continuamente y analizando la realidad. ¿Qué nos falta? Pues sobre todo ese análisis rápido de en qué mundo se están moviendo las violencias en redes. El pasado, ya no recuerdo porque esta semana ha sido muy intensa, el pasado jueves, creo que fue el jueves, se presentó desde el Ministerio de Igualdad, aparte de presentar la declaración institucional, se presentó un resumen ejecutivo sobre un estudio científico que se ha realizado sobre violencias digitales. Y esto es importantísimo, tener datos, ver qué está pasando en estas violencias. Este estudio nos presentaba un resultado que a mí me resultó importante y bastante destacable, y es que precisamente de las mujeres que más están sufriendo estas violencias digitales son las periodistas, las mujeres periodistas, en más de un 70%, mujeres políticas y mujeres activistas en redes. Esas son las mujeres que están ahora mismo, aparte de todos los datos que tienen que ver con menores, recibiendo la mayor violencia en redes, ataques, desprestigio, desvalorización, etcétera. Y esto tiene un carácter disciplinante, evidentemente. Lo que se está haciendo es intentar corregir el activismo a través de estas mujeres que son referentes del resto de las mujeres. Así que yo creo que nos falta, creo que es fundamental para poder adaptarnos a esa realidad, hablar los mismos lenguajes, tener datos para saber de qué estamos hablando y empezar, pues a canalizar todo esto en materia legislativa y en el código penal. Con respecto a este fenómeno, en Melilla habéis conseguido ya detectar algún caso, tenemos datos sobre esa violencia digital en mujeres jóvenes o incluso mujeres mayores de edad. Sí, cuando yo hago balance de los casos que tenemos, yo tengo los datos sobre todo de los casos de violencia de género, porque es donde tenemos un sistema que es el sistema Biogen.
En el resto de los casos que no sean violencia de género, si tenemos conocimiento es porque ha habido una petición por parte de la propia víctima o por parte de alguna administración a la unidad, pues para ayuda de algún tipo, o algún recurso, cualquier cosa así. Pero es cierto que de donde sí puedo hacer la valoración es en violencia de género, porque ahí sí sé lo que está pasando. Tenemos menores en Biogén y en la mayor parte de las menores que llegan a denunciar tienen que ver estas violencias con medios de este tipo, con redes. Amenazas con publicar fotos, haber publicado fotos, control en redes sociales, suplantación de identidad, etcétera. Bueno, también tienen que ver con el WhatsApp, incluso con el Bizum, ¿no? Hemos tenido el caso de alguna extorsión, ¿no? Como extorsión prohibición de comunicación, y cuando se tiene una prohibición de comunicación, se tiene una prohibición de comunicación en cualquier medio, y una forma de esquivar esta prohibición es a través de enviar pequeñas cantidades de dinero con un mensajero. Y de esa manera te estás comunicando de alguna manera con la víctima, pero estás saltándote. La prohibición de comunicación es una medida una forma de violencia también. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Esa evolución de la violencia de género. También ha habido muchos problemas con la inteligencia artificial, ¿no? Chavales que a lo mejor con una foto original de una compañera de la escuela se enviaban a los amigos desnuda a través de inteligencia artificial. ¿Cómo se lucha también contra este tipo de violencia? Sí, esto sabemos que está siendo algo que está en auge, que está pasando muchísimo, y aparte que, como decía anteriormente, que son imágenes que una vez que se trasladan y se hacen públicas, tienen una extensión que no se sabe hasta dónde van a llegar. Entonces, bueno, esto es muy, muy preocupante y muy peligroso. Es cierto que yo no he tenido en este sentido denuncias, no recuerdo ahora mismo haber tenido ninguna denuncia concreta relacionada con esto, pero bueno, sí hemos observado lo que ha pasado en otros lugares del país, y que ahora mismo además está dentro de los contenidos del Pacto de Estado. El Pacto de Estado renovado del 2025 es un pacto que tiene una especial mirada en todo lo que tiene que ver con todo esto, con las violencias digitales y también con la inteligencia artificial. Yo lo que sí puedo considerar hoy, y lo he dicho anteriormente, es el que tenemos que valorar mucho ese impacto en las víctimas, porque cuando hablamos de violencia poco se habla de la reparación del daño, y en todas las violencias digitales la reparación del daño es mucho más difícil, y cuando hablamos de inteligencia artificial y este tipo de imágenes que son difundidas sin más y que llegan a cualquier lugar, llegar a plataformas incluso de pornografía, y que una mujer que en un momento determinado puede ver su imagen que haya sido manipulada y que acabe en una plataforma de pornografía o en un perfil falso. Ahora hemos visto incluso comercializarla. Exacto, así es. Así que bueno, pues yo creo que es cierto que en Melilla no hemos tenido todavía casos en este sentido, pero sabemos que puede pasar, y ya sabemos que cuando pasa este tipo de violencia, cuando suceden este tipo de violencia, pues tenemos que estar alerta y saber que aquí también se van a dar y que seguramente se darán, y tenemos que activar pues todos los mecanismos, sobre todo de protección, de seguridad y de seguimiento. Sabemos que hay espacios para denunciar, canales para denunciar este tipo de delitos. Hay canales como la Agencia de Protección de Datos, la EPED, que yo sé que no es muy conocida, pero que en todas las charlas que damos intentamos dar información sobre ella, que persiguen esas imágenes, intentan ver hasta dónde han llegado y que se puede utilizar para denunciar, además que tienen campañas de sensibilización importantes en este sentido, y yo creo que bueno, pues hacer un llamamiento sobre todo a aquellas mujeres, a aquellas chicas jóvenes que se vean que hayan podido ser violentadas en este sentido, hacer un llamamiento a la denuncia y que sean conscientes de que esas violencias son violencias, que no minimicemos, que no normalicemos, que no pensemos que por ser en este tipo de redes o medios son menos violencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una medida sanitaria en la que ofrece ayuda directa a extranjeros sin residencia legal. También incluye a personas víctimas de violencia de género. ¿Cómo valoran desde la unidad de delegación? Porque claro, eso puede a lo mejor también afectar a las mujeres vulnerables residentes en España. Pues lo valoramos muy positivamente desde la unidad de violencia de género, no puedo decir otra cosa. Nosotros hemos tenido muchas mujeres víctimas de violencia de género, que eran mujeres que estaban en situación irregular. Es cierto que ahora ha cambiado un poquito el perfil por muchas circunstancias. En primer lugar, bueno, por la situación fronteriza, etcétera. Pero cuando una mujer denuncia, todos los recursos, de alguna manera, están a su disposición. Pero cuando una mujer está sin denunciar, pero puede estar preparándose para ello, o cuando una mujer ha denunciado pero no ha conseguido una sentencia condenatoria, su situación de irregularidad ya no cambia, sigue estando en situación irregular. Y cuando hablo de las mujeres también estoy hablando de sus niños y de sus niñas menores. El derecho al acceso al ámbito sanitario yo creo que tiene que ser universal, y evidentemente las víctimas de violencia de género es algo terrible y hemos tenido casos. Es cierto que finalmente siempre hemos conseguido solucionarlo, donde llegamos a mujeres que tienen, bueno, que se me vienen a la cabeza casos concretos, ¿no? Que tenían a sus niños pues sin sus vacunas, sin un seguimiento sanitario desde que nacieron. Y estamos hablando de mujeres que encima estaban en situaciones regulares en nuestra ciudad, pero en muchos casos con el agresor con nacionalidad española, y que esa situación de irregularidad había sido encima una forma de violencia hacia la mujer, no permitiendo la documentación de sus hijos, no permitiendo regularizarlas a ellas, y cuando llegaban a mecanismos como pueden ser las casas de acogida, puede ser el centro de mujer o la propia unidad, llegaban en esa situación, ¿no? Incluso con sus menores, sin una sola vacuna, con menores que no habían tenido un seguimiento sanitario. No podemos valorar más que positivamente eso. Se nos echa el tiempo un poco encima. No sé si tenéis alguna pregunta final, ¿me compañero? Por curiosidad, ¿ha venido a visitar alguna exposición de la ciudad con el tema 8M, como la de Cándido Lovera o las que tenemos aquí del poeta melillense Mohamed Hamoud? Sí. Esta, la que teníais en la UNED, todavía no la he visitado. También quiero ir al Club Marítimo, que la inauguraron el viernes. Lo que pasa es que no nos dio tiempo, porque el viernes yo también tenía unas jornadas en la universidad y también quiero estar. Y en la de Cándido Lovera sí que estuvimos. Y bueno, vamos a intentar ir a todos, porque tenemos muchas actividades. Viene la activista Laura Baena, el viernes estará con nosotros de Malas Madres, que yo creo que todas las mujeres feministas hace mucho tiempo que la seguimos y que es una mujer referente ahora mismo. Así que bueno, y hoy teníamos también una exposición en el Rusadir, pero no podíamos asistir porque tenía charlas del plan director en el Buen Consejo. Vamos a intentar ir a todas las exposiciones. Vale, Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla. Muchísimas gracias por asistir a los desayunos de la UNED. Gracias a vosotras siempre. Y ahora información local, aquí, en Onda Cero Melilla.